Bendiciones para todos mis amados hermanos. Les habla su hermano pastor y amigo Lenel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. En este es su programa En Línea Directa con Jesús. Bien, en Línea Directa con Jesús vamos a responder una pregunta en este día de hoy y que tiene que ver con si un cristiano puede o no puede practicar yoga. Bien, antes de entrar a responder la pregunta, quiero leer su origen y su significado que usted puede encontrar en Wikipedia o lo puede consultar en Google. Diferentes opiniones vas a encontrar, pero todas enfocadas en algo muy específico que tiene que ver con prácticas del budismo, del hinduismo, el jainismo, que son prácticas que se hacen en Oriente y que obviamente son dedicadas a divinidades falsas. Dice que el yoga del sánscrito yoga, que significa unión, se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Según sus prácticas, el yoga otorga como resultado la unión del alma individual con la divinidad. Entre ellos hay varias divinidades que se mencionan como Brahman, Shiva, Vishnu, Kali. Usted puede averiguar cada una de ellas. Allí en Wikipedia las va a encontrar. Entre los que tienen una postura religiosa de tipo devocional, hablan de esta unión con el alma individual y la divinidad. Dice que también es la percepción de que el yo espiritual y no material, la percepción de el yo espiritual y no material entre los que ya tienen una postura más espiritualista, y que es el bienestar físico y mental entre los que tienen una postura racionalista, es decir, que no creen en Dios, ateos o agnósticos. De la palabra etimológicamente, esta palabra yoga proviene, como lo dijimos, del sánscrito yoga, que a su vez procede del verbo yuv. Yo no sé pronunciar bien las palabras, pero usted lo va a leer, ¿sí? Y que significa colocar el yugo de dos bueyes para unirlos, conectar la mente, absorberse en meditación, recordar, unir, conectar, otorgar. Eso significa esta palabra. Si usted ya mira, siempre va a buscar una conexión. O sea, hay un mundo espiritual allí detrás de este tipo de práctica, aunque tengamos algunos reconocidos predicadores diciendo que los cristianos pueden practicar yoga en la parte del ejercicio sin entrar en la parte meditacional espiritual, ¿sí? Pero de acuerdo a una historia también que leí con relación a la llegada acá del yoga en el Oriente Medio, acá en el Occidente, dice que llegó aproximadamente en los años 60, pero que esta práctica se crea desde el siglo XVIII antes de Cristo. O sea, estamos hablando ya de casi 4000 años desde que se originó al día de hoy. En la práctica acá, en lo que es Occidente, se basa en la relajación, la respiración, los ejercicios, la actitud o la mentalidad positiva y la meditación. Pero todas estas cosas que aparentemente parecen buenas tienen un origen en el yoga precisamente y su conexión hacia divinidades falsas. ¿Cómo podemos nosotros responder a una pregunta donde la escritura explícitamente no nos dice no practicarás yoga? Muy bien, yo quiero hablarle de la palabra, ¿cierto? Porque es la palabra la que nos tiene que responder. Tampoco podemos encontrar en la Biblia no fumarás, y porque la Biblia no prohíbe fumar, entonces nosotros vamos a fumar. Bien, cuando no encontramos una respuesta directa, tenemos que ir a todo el contexto bíblico y entender dónde implícitamente está ese cuidado que nosotros debemos de tener. Si usted me pregunta, ¿puedo practicar yoga? Yo le digo, usted puede practicar lo que quiera. De hecho, la palabra de Dios dice que Salomón dijo al joven, que allá en Eclesiastés, que el joven podía tomar placer en su corazón todos los días de su vida. La vista de sus ojos podía dar todo el placer, el deleite que quisiera, pero que supiera algo, que de todas esas cosas Dios los iba a juzgar. Así que de todo lo que hagas, Dios te va a juzgar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, aquí ya vamos teniendo cierta noción para nosotros entender si una práctica que se hizo y se creó para ofrecerse ciertas devociones a divinidades falsas, paganas, nosotros las podemos absorber, traerlas a nuestra vida cristiana y practicar. Pues yo le voy a decir no.
Porque Dios dijo también en su palabra al pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, que cuando llegara a ese lugar que Dios le había o le iba a otorgar, no aprendiera el camino de las naciones. Y lo dice Deuteronomio capítulo 18, el versículo 9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendáis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, si no es una práctica, si no es una costumbre que ni siquiera el pueblo de Israel menciona haber realizado durante todo su tiempo de peregrinaje, ¿por qué nosotros vamos a traerla al mundo cristiano o al medio cristiano si fueron creadas hacia otras divinidades? Nosotros sabemos que el mundo está lleno de falsas divinidades, aunque el único Dios verdadero es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, esa Trinidad. Hay algo tremendo que también me acabo de acordar y que le quiero mencionar. Dentro de estas divinidades a las cuales se le ofrece este sacrificio, les mencioné uno llamado Shiva, ¿cierto? Dentro de esa práctica, ese dios Shiva es uno de los dioses que forma de esa triunidad, de esas tres formas de la Trinidad hinduista, en la que representa el papel del Dios que destruye el universo, con el Dios que crea el universo y con el Dios que preserva el universo, donde el Shiva, que es donde viene también el shivaísmo, se considera como el Dios supremo. Entonces siempre está conectado, y miramos que la definición decía conexión, ¿cierto? ¿Y con qué te vas a conectar? Entonces tú dirás: no, yo no me voy a conectar con las divinidades paganas, no me voy a conectar con ese mundo ocultista, espiritual, hinduista, me voy a conectar con Jesús. Pero yo debo decirte algo: para conectarte con Jesús no necesitas practicar yoga. De hecho, nuestra conexión con Jesús debe ser 24 horas al día. Yo no me imagino a Jesús yendo al monte Los Olivos a orar, practicando el yoga para conectarse con el Padre. Yo no me imagino a los apóstoles también realizando ese tipo de prácticas para conectarse con Jesús. Sí, para conectarnos con Jesús es la oración, para conectarnos con Jesús es la meditación de la palabra, para conectarnos con Jesús es estar en comunión con los hermanos, el poder predicar la palabra de Dios, estar en esa armonía, estar en un mismo sentir conforme a la palabra de Dios. Entonces no vengamos a justificar o a tomar textos también para justificar que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pues entonces también tendríamos que aceptarle a las personas que practican el catolicismo de que ya ellos hoy en día en su creencia dice que ellos no idolatran a María, no idolatran las imágenes que tienen, simplemente las tienen como un recuerdo y que ya no las adoran. Entonces habría que aceptarles también a ellos porque tienen un recuerdo de alguien que realmente la Biblia muestra que sí existió, mientras que la práctica del yoga ya sabemos que viene hacia prácticas paganas, hacia dioses falsos. Entonces yo creo que si usted no acepta que el católico tenga allá una imagen de María, porque la Biblia lo prohíbe, que no hay que hacerse dioses de lo que hay en el cielo ni en la tierra, y usted y yo también mostramos por la palabra, señalamos que cualquier tipo de adoración hacia dioses falsos Dios la aborrece. Entonces, ¿por qué hay que aceptar el yoga en el cristianismo sabiendo que fue creado para dioses paganos? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a aceptarlo? Si la Biblia nos dice, si ya sabemos que es una costumbre de esas naciones, la Biblia dice que no las adoptemos. Mire que Jeremías también advirtió al mismo pueblo de Israel en esa época también de que no aprendieran el camino de las naciones. Jeremías capítulo 10 versículos 2 y 3 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Y en el versículo 3 hay otra frase tremenda que también dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ezequiel el profeta en el capítulo 11 en el versículo 12 dice: y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos. Estamos violando el no aprender, el camino, las costumbres de las naciones. Dice: no habéis obedecido a mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. También encontramos un rey por allá que nos dice la palabra de Dios en el segunda de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 14. Aunque aquí está hablando del rey específicamente, dice que él hizo lo malo, y dice que también todos los principales sacerdotes
Y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Nosotros somos la casa de Dios hoy en día, somos ese templo. ¿Cómo vamos a contaminar nuestro templo con esas prácticas paganas que fueron creadas y dedicadas a dioses paganos, a dioses falsos, a divinidades que la misma palabra de Dios condena? Y nosotros no podemos aceptarlo. El rey que les hablo es Sedequías, estaba recordando su nombre. Él comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y también el pueblo llevó también a aumentar la iniquidad. Y así está pasando hoy en día. Predicadores de renombre están aumentando la iniquidad porque están permitiendo y aceptando cualquier tipo de práctica dentro del cristianismo, diciendo que el ejercicio no es malo. Obviamente, hacer ejercicio no es malo, pero usted no necesita el yoga para hacer ejercicio. Si tú te inscribes en una clase de yoga, el instructor que hasta allá hasta ni puede conocer de Dios, y él lleva su conexión con el mundo espiritual, y eso es lo que te va a infundir, y eso es lo que te va a enseñar. Ahora la palabra de Dios también dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Y cómo vamos a practicar algo en lo cual hay tanto ocultismo y hay tantas cosas allí detrás que usted y yo no conocemos? Y no te vayas a destruir por falta de conocimiento. Averigua, investiga, conoce, profundiza más. Yo no necesito conocer más, yo necesito saber que Dios me dijo: no aprendáis el camino de las naciones. Y si ese camino no agrada a Dios, yo tengo que desecharlo. Espero que esto te sirva de reflexión, te motive a investigar y a profundizar más. Y si quieres hacer ejercicio, pues hazlo. Hay otras formas de hacer ejercicio. No necesitas practicar yogas y manifestar sus posturas, que de hecho encuentras también que sus profetas, sus mensajeros también son representados con este tipo de posiciones. Que Dios te ayude a dar claridad, entendimiento y a rechazar toda obra infructuosa de las tinieblas. Recuerda también que lo que los gentiles hacen o sacrifican, a los demonios los sacrifican. Nosotros sujetémonos a la palabra de Dios. Ni siquiera viene de las costumbres judaicas, como para nosotros decir: si el pueblo de Israel lo hizo, pues entonces no es malo, nosotros también podemos practicarlo. Ni siquiera viene allá, porque el origen es totalmente diferente. Dios te bendiga. Recuerda que este es tu programa En Línea Directa con Jesús. Te amamos en Cristo Jesús, y recuerda: Shalom y Maranata. Un fuerte abrazo a la distancia.